viernes. Gracias enorme. Les cuento una sola cosa. Roge está con cierta dificultad con la Wi-Fi, así que por momentos estamos pudiendo entrar o no, y no nos está pudiendo saludar, que le encanta a ella participar de todo esto, está tratando de verse el juego con la tenemos hoy dos compañeras que van a conducir este Zoom. Como siempre saben, esto es un proyecto pensado conjuntamente con Roge, con los compañeros de la juventud de Morón Sur, y tiene que ver con esto de ir repasando nuestra memoria, nuestros referentes que antecedieron y que fueron los que el espacio. Así que con esto vamos armando la memoria para que los jóvenes también puedan saber de dónde venimos, para saber también a dónde vamos. Así que les presento a Florencia, la Pepo, y a Cande. Son las compañeras que hoy van a estar. Hola, compañeros. Placer. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? El que no habla tiene que silenciar los audios, ¿no? Para que no haya... Está bien. Silenciemos todos, por favor, bajémonos. Yo ahí ya silencié a todos, así que si querés, Pepo, cuando quieras. Bueno, iniciamos con Martín. ¿Estás, Martín, por ahí? Sí. Sí. Hola. Contanos un poco sobre cómo iniciaste tu militancia. Hola, Roja, ahí te estamos viendo justo. A los inicios nos escuchan? vamos. Hola, Sí. Roge, ¿cómo estás? ¿Dónde está Rogelia? Roge está teniendo problemas con el audio y con la cámara. Por momentos Ah. aparece. Acá me está escribiendo y me dice, por favor, dale mis cariños. No estoy pudiendo, y es como que logra entrar y se le cae la señal. Por eso, ay, se quiere morir aparte, ya la conocen todos, así que saben que... Está muteada Rogelia igual, ¿eh? No, Sí, pero sí, se le pero tilda, no tiene señal. está con un problema en el celular. No pago internet en Sabemos casa. que iniciaste, Martín, en tu militancia, sobre todo en el Dorrego, en los inicios. Contanos un poco cómo fue eso. Hola, Y cómo fue. Martín, hola. ¿Quién está? Y cómo inició tu lazo con Martín. Hoy estamos mal con la conexión, pero téngannos paciencia, por favor. Bien. Bueno, no sé si Hilario ya habrá comentado algo porque prácticamente iniciamos en la misma etapa, la militancia, pero les cuento un poco la experiencia mía y bueno, nada, tratando de desarrollar, pues sobre todo para que sirva. Me parece impresionante la cantidad de gente que está participando. Yo pensé que iba a ser algo más chiquito. Sandra me había hablado de un local o de un barrio en particular, pero está buenísimo encontrarse con tanta gente. Muchas caras las conozco, otras no, lo cual también está bárbaro, está muy bueno. Además, en particular con Morón Sur, yo tengo un cariño muy especial porque ahí vivió mi vieja toda su infancia y parte de la juventud, en Balcarce y Patagones, donde cuando yo me vine para acá había una vinoteca, pero no sé qué habrá pasado después del 2009, ahí cerquita de la Plaza Patagones, en una casa. Y bueno, mi hermano vive un poco más cerca de Tribunales, pero también es de ahí, de la zona de Morón Sur. Yo empecé, sí, como vos decías, estaba en cuarto año de la escuela secundaria. Hasta ese momento no había tenido militancia partidaria, había participado únicamente en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, donde estaba mi vieja también, con un montón de vecinos, de vecinas, de militantes, de distintos frentes y partidos, pero no partidaria. Y a partir de la actividad del Centro de Estudiantes del Dorrego, en el cual estábamos José Campagnoli,
estaba Nadia Vargas, Virginia Vargas, un montón de compañeros. Hilario creo que ya habías egresado, ¿no? Eras veterano. Un poco más viejo. Un poco más viejo. Juan Levás en el otro colegio, en el anexo. Sí, y nos fuimos juntando siempre con la vocación de organizarnos y de participar, pero particularmente con un conflicto muy grande que había en el año 94, que tenía que ver con el achicamiento de la escuela, la ex nacional Manuel Dorrego, a partir de una maniobra en el marco de las leyes de educación del menemismo, y que nosotros detectamos, digamos, nos dimos cuenta, y empezamos a organizarnos para evitar que eso pase, y para que la organización de los estudiantes empuje un poco al resto de la comunidad educativa para defender la escuela pública. La consigna era esa, era una consigna a nivel nacional, desde muchísimos ámbitos, pero en nuestra vida concreta y cotidiana se veía algo muy palpable, nos estaban achicando la escuela. Eso fue un movimiento bastante importante, con varias movilizaciones en Morón, con una organización, una comisión de padres y madres que hoy están acá presentes, y que se logró visibilizar en esa época de muy poquitas, o creo que nada, de redes sociales, a partir de la movilización de los estudiantes y la comunidad, una necesidad muy fuerte de defender la escuela más importante que tenía, y creo que tiene Morón, o por lo menos por trayectoria, por cantidad de alumnos, una escuela muy importante. En ese contexto yo lo conozco a Martín y a un grupo de compañeros que estaban ya organizando lo que se llamaba, era un espacio de juventud, digamos, no me acuerdo ahora mismo el nombre, era una agrupación juvenil que le había puesto algún nombre Martín, tratando de reconstruir, digamos, la militancia política que él había dejado la juventud del PC, ¿no? ¿Ahí llegaste a ser presidente de la juventud? No, eso fue bastante después. No. Más adelante. Claro, ahí lo conozco, empiezo a acercarme. Yo la verdad que no estaba del todo convencido al principio. En ese momento estaba en conformación el Frente Grande, con Pino Solanas en la provincia de Buenos Aires, Chacho Álvarez en la capital, varias agrupaciones que iban conformando ese frente. Pero para mí era algo todavía medio difuso, y bueno, fui a un par de reuniones, dejé de ir. La verdad que lo que a mí me termina decidiendo de incorporarme al espacio de Martín, sobre todo, es la insistencia de Martín. Y yo quería por ahí subrayar eso en este marco, porque creo que en aquel momento me di cuenta de lo que significaba militar y comprometerse con un espacio político. Cuando una persona insiste, llama, va, te convoca, te da espacio, te invita a participar, uno ve la vocación, ¿no? del ser militante, del compromiso con esa realidad, y de apostar fuertemente a que la herramienta política sea el espacio de transformación que la sociedad está buscando, que la sociedad necesita. Entonces, la verdad que fue un poco así, la insistencia y los llamados de Martín me hicieron acercarme más. Me acuerdo en un momento que yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es el perfil ideológico? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las propuestas de esto que estás armando vos? Y me acuerdo mucho de una frase que él dijo, que era, bueno, defender los intereses populares, pero sobre todo luchar contra los grandes monopolios, como una consigna general, ¿no? Pero esa frase la recordé mucho cuando después a él le tocó estar al frente del AFSCA y combatir al monopolio mediático más grande de la Argentina, porque bueno, también ahí se ve la coherencia, ¿no? a lo largo de los años. Y bueno, nada, nos sumamos, se armó el espacio de la juventud después del Frente Grande ya, el Frepaso más tarde, con un montón de compañeros, y siempre estuvimos como atentos a ver cuál era la tarea social militante que nos tocaba a cada uno en ese momento de la vida. Como estudiantes secundarios entendíamos que había que estar ahí, había que estar cerca de las necesidades, cerca de los conflictos,
que aparecían en ese ámbito, tratar de organizarlos, tratar de conducirlos, tratar de ser parte activa de ese espacio, y después, bueno, que todo eso vaya contribuyendo al espacio político de manera tal que sea una herramienta de disputa de poder, ¿no? Esta fue un poco la lógica que siempre nos guió en los espacios de militancia. Sabemos que también estuviste en una dirección de acción social. En esa época, ¿con quién estabas? ¿Cómo fue ese proceso? Y también que nos cuentes cuando llegaste también a ser presidente de Juventud, que sobre todo a los jóvenes nos interesa mucho y sos un pilar súper fundamental en nosotros y en el camino que tenemos que seguir. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Sí, primero me parece que el marco en el cual yo asumo la dirección de acción social es bastante después de que se logra el primer gobierno de Martín en el año 99, que bueno, todos conocen la historia, cómo se logra acceder a ese primer gobierno, básicamente ganando una batalla electoral muy dura, porque en un momento en Morón se juntan los dos aparatos políticos históricos más fuertes, que eran el del radicalismo y el del Partido Justicialista. Primero se le gana al radicalismo en una interna de aquel momento de lo que era la alianza, y después se ganan las elecciones con las expresiones menemistas del Partido Justicialista, que en ese momento habían cooptado prácticamente todo el aparato partidario. Y ahí sí, yo primero estoy, bueno, en recursos humanos, trabajé un tiempo, después en el área de juventud, se crea el área de juventud que no existía, para generar canales de diálogo y de intercambio permanente entre el gobierno municipal y los sectores juveniles de la comunidad de Morón. Y yo por ahí en este aspecto lo que me interesa resaltar es lo que yo considero, porque el ciclo se llama identidad, ¿no? Identidad política, identidad militante, que es una pregunta que permanentemente nos damos, incluso hoy acá en los espacios del partido, cuando tantas cosas han pasado y el movimiento nacional y popular ha tomado distintas formas, distintos discursos, distintas posiciones a lo largo de estos, qué sé yo, no sé cuántos años estamos hablando, desde el año 94 a la fecha, pero son un montón. Y creo que, bueno, ¿por qué Nuevo Encuentro y por qué no otro espacio de lo que hoy es el Frente de Todos, donde convivimos partidos, agrupaciones, y esto permanentemente es parte del debate de lo que me parece que constituye nuestra identidad. Y yo creo que todavía hoy esto tiene sentido, porque para mí el espacio de Nuevo Encuentro es un espacio que tiene muchas cosas en común con todas las agrupaciones y todos los partidos que forman el Frente de Todos, pero que tiene un rasgo de identidad propio, característico, que para mí es muy valorable, y que tiene mucho que ver con la identidad que le imprimió Martín a este espacio. Yo creo que ese rasgo es el lugar que se le da a la persona, al amigo, al vecino, al militante que se incorpora a la fuerza política. El lugar que se le da donde se le ofrece que su voz, que sus opiniones, que sus pensamientos sean parte de un debate permanente, de un debate rico, de una participación que enriquece la mirada de todos y que por lo tanto enriquece la propuesta política, la construcción y demás. Y yo creo que todavía hoy eso es así. Me parece que es un espacio que se caracteriza por eso. Por supuesto que muchísimas cosas han cambiado. Cuando yo empecé a militar, a hablar del Partido Justicialista, para mí, que no venía de una familia peronista, era hablar del veneno, ¿no? De los gobiernos menemistas que nos habían hecho pelota a nivel económico, pero también nos habían hecho pelota a nivel cultural por el bastardeo de la actividad política que se había dado por aquellos años. Entonces, uno como joven, en ese momento no sentía el más mínimo acercamiento a un espacio de ese tipo. En ningún lado. Estaba
totalmente cooptado por la impronta neoliberal, mercantilista de la política, y además lo que hacía, las decisiones que tomaban los gobiernos de Menem, iban todas en contra de los intereses populares. Entonces, yo con 16, 17 años, sin historia peronista en mi casa, no me pasaba nada bueno con el justicialismo. Pero claramente cuando llega Néstor y Cristina, para muchísimos de nosotros nos cambió por completo la visión. Quizás entendimos un montón de cosas de nuestra historia que antes no las entendíamos o no las analizábamos con suficiente profundidad. Entendimos las contradicciones del movimiento nacional y popular, entendimos los momentos de avance y de retroceso, los momentos de conquistas y los momentos de defender esas conquistas porque algún sector venía por ellas. Entonces creo que cambió muchísimo la realidad de los 90 a la realidad actual, pero a pesar de todos esos cambios en cuanto a la etapa histórica, Nuevo Encuentro sigue teniendo algo para decir, que insisto, para mí es defender y luchar por los intereses populares, por los valores del movimiento nacional y popular, pero tener todo el tiempo presente la necesidad de una militancia activa, protagónica, con voz, con palabra, con participación, y que tiene que ser una preocupación del partido, de la estructura partidaria, brindar esos espacios, como este que estamos compartiendo hoy, que está bárbaro y que además hay un montón de gente. Entonces creo que eso para mí sigue siendo hoy el rasgo de identidad que nos tiene que poner contentos de ser parte de este espacio, ¿no? Obviamente que nos redobla la felicidad saber que hay un montón de agrupaciones, el mismo justicialismo hoy no es el de hace 30 años, me parece que ser parte del frente de todos, agiganta obviamente, ¿no? la felicidad y las expectativas, porque nos damos cuenta, y esto creo que lo decía Perón, con pocos se puede hacer muy poco, con muchos se puede hacer mucho, y bueno, entonces esa conciencia que también se nos fue despertando a medida que las transformaciones y las rupturas que el kirchnerismo fue generando en la vida política argentina, nos fueron enamorando de ese proyecto nacional y popular, nos fueron haciendo sentir muchísimo más parte, incluso de una cosa más histórica, y darnos cuenta que en la historia ya habían pasado algunas cosas que nos seguían pasando a nosotros, y creo que, bueno, nada, con el liderazgo de Cristina, a partir del papel que ella desempeña en la historia de nuestro país, esto nos termina de poner en un lugar, de estar absolutamente convencidos del lugar en donde estamos, ¿no? Entonces creo que en función de la identidad, para mí ese es el aspecto más importante. Contanos un poco actualmente dónde estás ahora en cuanto a gestión y también en el espacio político allá en el sur. Y cómo es allá la militancia también, ¿no? ¿Es diferente? ¿Es igual? ¿Extrañas acá? Contanos un poco. Es distinto. Primero les cuento si quieren, porque por ahí no saben cómo se dieron las cosas acá, porque yo me vine a vivir acá en el año 2010, en febrero, porque decidí juntarme con Francisca, que es mi compañera actual, y se da en el mismo momento que hay un compañero del Hoyo, del pueblo vecino, que viaja a Buenos Aires a intentar reunirse con alguien del espacio nuestro para armar Nuevo Encuentro. En ese momento él tenía más la identificación con Heller, porque viene del movimiento cooperativista, que es bueno, Paul Wisman, el actual intendente. Pero fue en el mismo momento, o sea, yo estaba viajando para acá y Paul estaba viajando para Buenos Aires, creo que se reunió con el Pampa Herzl en aquel momento. Y bueno, así que a la semana de estar acá, recibo un llamado telefónico de Paul, que en ese momento era concejal por un partido vecinal, y me dice, me interesaría armar el Nuevo Encuentro. Para mí era una cosa que parecía un milagro, porque justo en el mismo momento que yo me estaba mudando,
un vecino, pero que además era concejal, tenía la voluntad de armar el nuevo encuentro en Chubut, que estamos a 1800 kilómetros, ¿no? La figura de Sabatella todavía no era tan conocida acá, y bueno, era todo medio raro, pero la verdad que muy rápido, en junio ya del 2010, armamos el partido vecinal Nuevo Encuentro, y al año siguiente, que Las Neves anticipa un montón las elecciones, las hace en marzo en lugar de octubre, las adelanta un montón por cuestiones de alguna ventaja electoral. Nosotros competimos ya a menos de un año de haber formado el partido en la primera elección, donde salimos terceros, con la boleta corta, la boleta vecinalista, pero a partir de ese momento hubo un trabajo permanente y continuo, sobre todo en la localidad del Hoyo, también en Lago Pueblo, también en otras localidades como Esquel, Puerto Madryn, y otras, pero en el Hoyo se da un trabajo bastante intenso, que bueno, nos permite participar también en el 2000, las presidenciales fueron en 2011 y después 2015. En 2015 también participamos, ya no con la boleta corta, pero éramos una colectora del frente, habíamos logrado llegar a ese acuerdo, ahí salimos segundos, y en la tercera elección, en la del 2019, fuimos a las PASO, como una lista ya del Frente de Todos, ganamos la interna a otras dos listas que se habían presentado, y bueno, se logra ganar con el 55% de los votos el gobierno municipal. El Hoyo es un pueblo muy chiquito, es un pueblo, en cantidad de habitantes, digo, no es un pueblo chiquito, es un pueblo de poca cantidad de habitantes, tiene 12.000, las elecciones creo que las ganamos con 1.600 votos, no sé si eso es una escuela de Morón o menos, ¿no? Media escuela debe ser. La realidad es muy distinta, es muy diferente, y sí, todo es distinto. Por un lado, acá uno se entera que hay poderes arraigados, históricos, que manejan un poco la economía del pueblo, que manejan los negocios inmobiliarios u otro tipo de negocios, que en realidad, en principio, les importa muy poco quién es o no es intendente, sino que organizan todas las cosas en función de otros de intereses que atraviesan la política y ni la consideran. Entonces, cuando nuestro gobierno arrancó y se empezó a intentar manejar una manera distinta, ¿no? Que la democracia sí sirve para algo, y si se eligen autoridades públicas, autoridades municipales, tienen que cumplir su rol, colisionamos muy rápido con esos sectores, y tuvimos en el mes de julio del año pasado, 2020, un intento de destitución con concejales que se habían dado vuelta, habían sido cooptados por estos sectores, y así simplemente levantando las manitos en una sesión querían llevarse puesto el gobierno. Pero bueno, ahí de vuelta, el perfil de Nuevo Encuentro, el tipo de militancia que nuestro espacio convoca, logró organizar muy rápido, una, vamos a llamarlo así, ocupación del edificio municipal, un ponerle el cuerpo a la defensa del gobierno, y decir, esto no se va a permitir, no se va a permitir la destitución del intendente, y además empezamos a trabajar también con la ayuda de Martín y los compañeros de la Mesa Nacional, en buscar solidaridad y apoyo en distintos sectores de la política, provincial, nacional y local. Porque hay que aclarar algo, esto por ahí es la parte difícil de entender. Es muy local acá esta cuestión de quién es el que manda. No está tan atravesado por las líneas internas, por las jefaturas políticas, por, digamos, el pertenecer a un espacio u otro. Es como que en los pueblos más chicos de la Patagonia, que son pueblos chicos con poderes muy grandes interesados en estas regiones, porque acá están desde, no solamente las mineras, sino capitales que invierten en la compra de tierras, entonces hay negocios inmobiliarios gigantescos, de distintas personalidades, gente famosa, gente rica, gente multimillonaria que no sabe qué hacer con la plata, capitalistas ingleses que compran zonas de frontera y demás. Entonces, eso es como muy contrastante. Por un lado, la realidad política es chiquita o tiene poca gravitación, pero hay poderes
que trabajan en la zona, que operan en la zona, que son muy, muy grandes a nivel nacional y a nivel internacional. Y las luchas son muy importantes, porque lo que está en juego en zonas como esta son recursos naturales, son recursos estratégicos, es la cuestión del patrimonio ambiental, de las aguas, de los bosques. Está en juego un patrimonio nacional muy, muy, muy importante. Entonces, por un lado tiene muchísimas cosas en común. Lo que hay que hacer acá para armar, para que nos vaya bien en política, es salir a buscar gente, salir a sumar personas, voluntades, adherentes, tener una idea de lo que se quiere hacer, tener una idea de un proyecto para cada localidad. Pero por otro lado, bueno, hay dinámicas distintas. Y también, hay que decirlo, se cruza un poco con la cuestión del perfil del nacido y criado, la gente que es de acá de toda la vida, que tampoco le gusta tanto esto de que viene otro de otro lado, y se junta con otros que también vienen de otro lado, y por ahí, nada, eso también trae algunos conflictos. Pero yo creo que ese es el que más se ha ido superando, porque bueno, la gente cuando ve que te mueven intereses que tienen que ver con los de ellos, con los del pueblo, con los intereses comunes, y no sacar una ventaja u otra de alguna situación, empiezan a ver que bueno, por ahí conviene también que nos juntemos todos un poco, los que hoy nos toca convivir, los que nacieron y se criaron acá, los que llegamos después. Piensen que Paul llegó hace 42 años acá, y todavía, para algunos sectores tradicionalistas, no es de acá, es uno que vino. Entonces, eso también cuesta bastante ir cambiándolo. Pero también pasa que va cambiando la proporcionalidad, porque estas zonas reciben mucha gente de las grandes ciudades, de Buenos Aires, de Córdoba, de distintos lugares. Entonces también hay cada vez más personas que somos nuevas, si se quiere, con relación a los sectores tradicionales. No sé si respondí más a la pregunta. Sí, Por sí, otro lado, buenísimo. Hace- perdón. sí pueden interactuar pregunte. No, por otro lado, cualquier militante sabe que después tiene que ir a pedir trabajo a las mismas personas con las cuales él está enfrentado, ¿verdad? Es real, es absolutamente real. El tema de la exposición pública acá pesa muchísimo. Cuánto un vecino se compromete yendo a un acto, a una reunión, sacándose una foto, porque es cierto, o sea, los sectores antagónicos son todos vecinos igual. Uno si queda muy mal, si se pelea mucho con el vecino, después puede tener problemas en su trabajo o en alguna situación, en lo que sea. Es cierto, esa es una realidad también, me parece, de los pueblos más chicos, ¿no? El tema de la exposición pública cuesta mucho. Por eso el haber logrado, cuando el año pasado se intentaba tirar abajo el gobierno, que muchísimos vecinos piensen que fue muy raro eso, fue muy raro porque fue un viernes a la tarde, como si fuera hoy, de la nada se organiza una sesión del Consejo Deliberante y nos enteramos que era con la idea de destituirnos, o sea, totalmente inoportuno, ¿no? Un viernes cuando uno se está intentando relajar hacia el fin de semana, nos enteramos que iban por la cabeza del intendente. Pero muy rápido, en la misma sesión se movilizan 200 personas, que en el hoyo es una barbaridad de gente, para evitar eso, para acompañarlo al intendente, para evitar la destitución, para meterse en la municipalidad hasta que los concejales retrocedan con ese intento. Entonces, a pesar de lo difícil que es exponerse en estos pueblos, bueno, se logró que mucha gente se comprometa, venga, ponga la cara y el cuerpo y defienda al gobierno municipal. Bueno, Una qué bueno todo esto consulta. que contás, Martín. Bueno, podemos nada más que agradecerte y queríamos pasar ahora a Osvaldo Carballo. ¿Estás por ahí? Justo querían hacer una pregunta más, me parece. Ah, no vi nada. A ver.
Yo la pregunta es si algunos, puede dar nombre de algunos encumbrados personajes, si tienen algo que ver con los mismos personajes que aparecen acá. No entendí. ¿De personajes de qué? Si los empresarios que tienen la potencia y la fuerza y el poder allí tienen algo que ver con algunos empresarios que también la tienen acá en Buenos Aires. Ah, sí, claro. Sí, creo que los más conocidos son por ahí Lewis, ¿no? El magnate inglés. Pero hay muchos, yo no me acuerdo ahora el apellido, pero el tipo que era dueño de la CNN, Sylvester Stallone, Tinelli, el presidente de la empresa Disney, qué sé yo, empresarios muy grandes, vinculados con empresarios locales, nacionales, y algunos, que por ahí lo que nosotros llamamos la oligarquía local, que son pequeños empresarios de acá de la zona, pero que agarrados de algún negocio de estos muchachos, de repente prosperan y prosperan mucho, ¿no? Se quedan con muchas hectáreas. Sobre todo lo que más nos damos cuenta que hay que cuidar es la tierra, los bosques y la cuestión ambiental. Porque el negocio atenta contra todo eso, destruye, o no tiene en cuenta los cuidados que hay que tener frente a esas cosas, ¿no? Más allá de la pérdida económica en cuanto al patrimonio popular, está la cuestión, digamos, de una planificación estratégica que tenga en cuenta lo ambiental en estos lugares como una cuestión vital, una cosa que hay que cuidar mucho. Entonces, sí, eso es así. Está todo vinculado, son todos amigotes. Bueno, buenísimo todo. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde. La verdad que es un lujo. Lo felicito a Roberto, al equipo de Juventudes y a todos los chicos, chicas que pertenecen. Bueno, muchas gracias. Queríamos preguntarte cómo arrancas la militancia, cómo llegas a este espacio, cuáles son tus comienzos. Bueno, yo venía por allá por el año 94, dedicarme a y arranca con Rousseau, precisamente, el tema de las cloacas. Me invitaron unos compañeros que después terminamos siendo compañeros y militando en el mismo local para participar en reuniones con el tema de las cloacas. Y bueno, ahí arrancó mi historia. Un localcito que teníamos en la calle Cartagena y en Morón Sur, Grito de Alcorta. Y bueno, después siguieron distintas luchas. La del hospital, la querer ser hospital de Morón, Rousseló. Y bueno, ahí de a poco me fue enganchando, y bueno, empezamos a militar y a ponerle garra a todo esto. ¿En qué año, bueno. en qué época, de qué año estamos hablando aproximadamente? ¿Qué edad tenías? Y tenía 30 y tantos años. Fue más o menos en el 94, 95, así que ya pasaron unos añitos. Hoy tengo 55, así que más de 30 años que estamos militando. Bueno, después pasamos distintos procesos partidarios, donde cuando yo arranco era Frente Grande Frepaso, después pasó a la Alianza, donde ganamos el gobierno en el 2019. Y recién cuando escuchaba a Martín, cuando fueron por ellos, a recordar mucho a tiempo nuestro en el 2001, cuando la Alianza se cae y la oposición que teníamos nosotros en ese momento vinieron por nosotros a querer llevarnos puestos, ¿no? El que se vayan todos, y dentro de que se vayan todos estábamos nosotros en el gobierno. Y hacía poquito que habíamos asumido, porque ya en el 2019, el 10 de diciembre del 2019 asumimos, y en el 2001 se desbarranca todo lo que es la Alianza, y bueno, empezó una lucha muy fuerte con el sindicato de empleados municipales de San Martín, donde querían echarnos, ¿va? Y me acuerdo de los compañeros apoyando y bancando en el municipio para que no entren. Me hizo recordar mucho eso. Así que bueno, lindas
anécdotas, ¿no? Recuerdos. Después qué sé yo, después fuimos con el nuevo encuentro, el nuevo Morón, donde empezamos, nos largamos solo y ganamos. Después el nuevo encuentro, el EDE, bueno, infinidad de cosas. ¿Y con quiénes arrancas tu militancia? Bueno, un grupo de Morón Sur, donde estaba con Mariano Díaz, que hoy ya no se encuentra con nosotros, pero sigue acompañándonos. Quesada, Guillermo Pascuero, Fernández. Éramos muy poquitos cuando arrancamos esto. Y la verdad que en ese momento, teniendo al gobierno de Rousselot enfrente, donde se con toda la hinchada de Morón, éramos muy atrevidos, si quiere decir, armándole reuniones con 400, 500 vecinos en una sociedad de fomento, marcándole la cancha al lado con el tema de la estafa que nos iban a hacer con las cloacas de Rousselot y Macri, ¿no? Así que fue todo muy loco. Hoy digo, a veces por hablar vemos cosas y estábamos locos de verdad. Estábamos locos de verdad porque éramos muy pibes y enfrentábamos un poder bastante grande. Entonces, qué sé yo, ¿sabes? De acuerdo, ¿no? De haber vivido esa situación muy distinta a la que tenemos hoy. Como decíamos, el peronismo de antes no es el peronismo de ahora. Han cambiado un montón de cuestiones, de otros códigos. Así que bueno, y me alegro que podamos haber llegado a este encuentro todos juntos. Qué bueno todo esto que contás. Y queríamos saber los cargos de responsabilidad que asumiste en la gestión y que nos cuentes un poquito más sobre cómo fue esto de oponerse a Rousselot y a todo esto. Bueno, lo de Rousselot fue algo grande. Ya te digo, éramos 5 o 6 mocosos, estábamos haciendo un ruido terrible. Y se armaba, me acuerdo que se armaba la sesión en el Consejo Deliberante y se juntaba un montón de gente y bueno, eso nunca terminó bien, siempre terminó con la hinchada de Morón en ese tiempo. Y bueno, fue muy bueno, la verdad que una experiencia linda por haberla ganado y no haber dejado que estafen en ese momento a todos los ciudadanos de Morón. Y después, bueno, la otra linda lucha que fue la del hospital, me acuerdo que estaba armando el doctor Lascalea, con el intento de cierre del hospital de Morón y trasladarlo a la 7ª Brigada Aérea, donde también con asamblea de vecinos, asamblea con los médicos, profesionales, marchas, se logró también que retroceda en ese proyecto. Con respecto a los cargos que asumí del 2019 cuando ganamos Alianza, mi primer cargo fue como director de obra en la Secretaría de Estructura Urbana. Después fui director de obras y director de obras, subsecretario de Obras Públicas, subsecretario de Obras. Después pasé a ser asesor de Damián Aguilar. Estuve en la Secretaría con Eugenia Navarro y grandes compañeras, como Patricia Pascuero, en la Oficina de Empleo, acá de las cooperativas de Argentina Trabaja. Y bueno, arrancando de entrada del 19, puedo comentar, recibimos, porque más o menos lo que recibimos ahora en el 2019, todo destruido, los camiones sin motor, fue una lucha de un año sin para remontar todo lo que era la flota vial en ese tiempo y poder salir a dar respuesta a la ciudadanía. En ese momento no tenía ni media bolsa de cemento en el Obrador y teníamos una calle muy cerquita, que es Agüero, referencial de la zona, donde pasaba el 317 y cada vez que pasaba había peligro de vuelco, porque los que había se los tragaban. Así que bueno,
Era cuestión de ir a hablar con los vecinos, poner la cara, explicarle la situación en que habíamos recibido el municipio, y lo único que podíamos hacer en ese momento, con buena voluntad, es salir con los compañeros a juntar escombros y tapar los baches con escombros, que hacíamos baches artesanales, o sea, como para poder zafar. Y gracias a Dios la gente lo entendía y nos apoyó mucho, ¿no? Bueno, después me acuerdo una buena encrucijada que tuvimos Martín en una reunión en San Francisco, en la Escuela 102, donde habíamos ido a una reunión donde los vecinos pedían liberación de las calles del sur y bueno, apostamos mucho más, fuimos mucho más, donde Martín plantó hacer pavimento comunitario. Bueno, se armó, hicieron las primeras 20 cuadras de pavimento comunitario en San Francisco, era un desafío porque nosotros ninguno venía de la obra pública, veníamos de distintas ramas, o sea, no conocíamos nada, y yo siempre digo, agradezco a todos los trabajadores municipales que todo lo que he aprendido y los años de experiencia he logrado tener es gracias a ellos, ¿no? Al compartir sus experiencias, y bueno, también me gusta de uno de querer aprender de todas las ramas. Bueno, ahí empezó la carrera el tema pavimento comunitario, llegamos a hacer casi 250 cuadras de pavimento comunitario. Yo estuve hasta el 2008. Y bueno, era una cuestión de que todos los sábados, Martín, junto con los concejales y vecinos, inauguraba una cuadra todos los sábados, y era una cosa formidable porque los vecinos cortaban la calle, preparaban una tortita, otra traía una gaseosa, el pastelito, y se armaba como una fiesta en la cuadra, y la verdad que era algo muy, muy bonito y lindos recuerdos, porque hasta hay gente que nos reconoce en la calle y agradecen esa situación, ¿no? Así que muy, muy lindas experiencias. Ahora, en la actualidad, ¿dónde te encontramos en cuanto a gestión? Y en el partido también. Secretario de la Secretaría de Infraestructura, el Ecopunto, Morón Sur. Tengo a cargo lo que es la dirección de Vales, el departamento pluvial y el departamento, la dirección de edilicias. Bueno, el tema de vial, como saben, el de calles, que estamos muy mal, pero ya vamos a salir de a poquito. El tema hidráulico, bueno, ese es mantenimiento, y el tema edilicio a los jardines, reparando las llegadas, instalación eléctrica, adecuando todo para que los chicos les confortaran. Buenísimo. Gracias por darnos cómo estás y sobre todo por comentarnos los desafíos estos que tuviste que atravesar en las dos gestiones que tuviste. Y también sí les recuerdo que pueden hacer preguntas por el chat y nosotros las preguntamos para que sepan. Comentarles que somos más de 50 porque en las cámaras también están las familias y algún que otro compañero con sus hijos también. Y agradecerte por estar primero en el Zoom y también por responder estas preguntas que te hacemos y que nos sirven un montón para seguir creciendo y sabiendo sobre esta línea de identidad militante. Bueno, decinos. No te escuchamos, perdón, se cortó justo. Decía que bueno, yo les agradezco a ustedes por haberme permitido participar de este Zoom y agradecerle a todos los compañeros que hacemos hace muchos años, y a los jóvenes, bueno, pedirle el compromiso y nunca perder la humildad y nunca olvidarse de donde se viene. Siempre hay que acordarse de donde uno viene, nunca perder la humildad y la solidaridad. Así que les agradezco a todos por esta invitación. Bueno, pasamos a Hilario.
Hola, ¿cómo andan? Hola, compañero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto. Bueno, queríamos empezar preguntándote. Sabemos que venís de padres militantes. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo arrancás tu militancia? ¿Qué es lo que te lleva a militar? ¿Y qué te trae a este espacio? Bueno, les cuento. No, la primera cosa que en general en el nuevo encuentro, en el sabatelismo, digamos, para mi época era, no me conocían tanto como el hijo de mis padres. Realmente me gusta mucho que ahora, para algunos compañeros, poder ser el hijo de mis padres, porque yo, bueno, ahora les voy a contar, pero un poco yo nunca elegí dedicarme a la política, así como que un día dije, ay, qué lindo, me gusta eso. Fue como, yo nací en el año 74, ¿no? Y mis viejos eran militantes, eran de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas. Perdón, Hilario, hay un parlante, hay un micrófono abierto y hay mucho ruido, ¿eh? Sí, compañeros, por favor, pedimos que todos se muteen para que puedan hablar tranquilos. Cuando me digan, pero órdenes, bueno, empiezo. Bueno, les contaba entonces que yo nazco en el 74, mis viejos eran peronistas, eran de la FAP, y bueno, en el 76 se produce el golpe, mi viejo laburaba a mi viejo y a muchos de sus compañeros los habían ingresado a laburar como para en función de desarmar las orgas de aquel momento, que no eran las mismas las orgas ahora, eran un poco más complejas algunas cosas. Entonces, para desarmarlas era desarmarlas militarmente, no desarmarlas políticamente. Los llevaron a todos a laburar y de manera cruzada, uno con otro, para que se autocontrolen, en el 74, 73, a la ciudad de Buenos Aires, que el intendente en ese momento lo ponía el presidente. Perón los manda ahí a todos, y mi viejo estaba laburando ahí en la ciudad de Buenos Aires, con todo un grupo de gente identificada como peronista y como militantes, ¿no? Cuando se produce el golpe del 76, ya un poco antes, con la AAA, algunos compañeros de mi viejo los venían a buscar y los salvaba de pronto el de la puerta porque se daba cuenta y los mandaba para otro lado y les avisaba que sin WhatsApp, sin nada, ¿no? Pero que raje porque la AAA lo venía a buscar, todo eso. Cuando se produce el golpe, mi viejo directamente no va a laburar más ahí, no se presenta más en la ciudad de Buenos Aires, y empieza alguna especie de exilio interno en Morón, ¿no? Ellos ya se habían abierto, ya estaban mucho más dedicados a Morón, mucho menos a la facultad y a la capital, que era el lugar donde ellos militaban más antes, porque ellos estaban con el sector de ellos, estaban con Cacho Alcadri, que es de los que deciden, en el 73 sale de la cárcel Cacho y decide que hay que desarmarse, digamos, que toda la cuestión de las organizaciones militares desde el año 55, que él estaba en las primeras, era hasta la vuelta a las elecciones libres, digamos, para que Perón o Cámpora pudieran ser presidentes. Una vez que Cámpora había ganado las elecciones, no tenía mucho sentido, y bueno, empiezan una cuestión de desarme. Y empiezan a militar en la JPH, Juventud Peronista de Aedo, y a vivir en el barrio Envión, ¿no? Bueno, la cuestión es que llegó el 76, empieza con una especie de exilio, de irse de todos los lugares donde estaban, y ahí mis viejos se mudan del barrio Envión a la casa de mi tío, ahí por Morón, y bueno, y se vivía con una cosa como
con miedo, ¿no? Había una especie de miedo cotidiano de que no sabías si te venían a buscar un día a la noche. Yo era chiquito y no, o sea, como que te das cuenta de esas cosas sin que te lo expliquen, ¿no? No sabes bien qué pasa, pero te das cuenta que hay tensión, miedo, cosas. Y no sé cómo, pero a los 3 años yo ya era peronista. Yo ya me decía, me acuerdo, tenía 3 años de que sí, era peronista, era una parte, era como, porque son cosas que no, nadie me preguntó, era obvio, digamos, es como que estás... y bueno, yo había pensado en organizar la charla, lo primero que les quería contar para contar toda esta etapa era qué es la Cátulo Castillo, ¿no? Que creo que es el lugar donde sí claramente terminé de... Porque quizás ahí era peronista, pero no entendía muy bien qué era. Era peronista como mi viejo era peronista, era de River como mi viejo era de River, ¿no? Pero la Cátulo Castillo, que no era un lugar muy importante, nada, era un centro cultural donde se juntaban, donde hacían peñas, ¿no? En Capital Federal. Y resulta que mis viejos y todos sus compañeros en el exilio, que se encontraban pocos, yo los veía, venían de a uno, hablaban, laburaban con alguna cosa. Mi viejo se había puesto a vender herramientas, a laburar para mantener la familia, ¿no? De lo que sea. Mi vieja había vuelto a dar clases, ahí a dar clases en Aedo, ahora no me acuerdo el nombre, una escuela privada de Aedo, clases de inglés. Y bueno, y resulta que muchos de los compañeros de mi viejo, muchos de los que yo conocía, Sandra seguro se acordará, Alicia y Alfredo Taylor, Alicia que era mi madrina también, y el Petizo Vera, bueno, un montón de gente de ahí de Morón. El negro estaba el negro Maldonado, el negro Riglos, el negro Quirós, eran todos negros, ¿no? Y bueno, y se encontraban, no podían militar, no podían hacer nada, era todo tenía riesgo de vida. Entonces, pero tenía como punto de encuentro la Cátulo Castillo, que iban los sábados a una peña, así como a comer empanadas, a tocar la guitarra. Pero yo les veía la cara y eran todos los peronistas, digamos, los compañeros de mi viejo peronista, que los veía en la social, todos sabían de qué pasaba, pero todos con cara de nada, acá no pasa nada. Y me acuerdo una vez en particular que había 2 payadores, parte de las cosas había 2 payadores cantando, jugando estas cosas de los payadores, que uno hace payadas, ¿no? Y el otro sí, compiten. Y empiezo a dar cuenta que todo el chiste era cómo hablaban de algo sin nombrar a Perón, ¿no? Entonces, hacían una rima, todo, parecía que iban a decir, y decían otra cosa. Y siempre era como toda una metáfora denotando todo el tiempo a Perón. Y todos veía como que festejaban, como que iba generando una tensión, ¿no? En el ambiente con todo eso. Hasta que en un momento, no sé qué dice, yo tenía 4 años, ¿no? Pero uno dice Perón, y se paran todos, que eran todos los grandes, los amigos de mi viejo, todos eran grandotes, además, se paran y empiezan a cantar la marcha peronista arriba de las sillas, arriba de las mesas, y se descontrola todo, porque a la dictadura, o sea, nosotros nos decían claramente que eso no se podía hacer, y que si pasaba eso nos teníamos que ir corriendo, ¿no? Yo me acuerdo ese día estaba con unos primos míos que habían venido de Córdoba. Y aparte mi viejo estaban preocupados porque mi primo se llamaba Liprandi, y parece que Liprandi era la mujer de Vaca Narvaja. Yo no tengo era la tía de él, tía segunda. Ellos tampoco no tienen, son gorilas, no, nada que ver, pero bueno, y me acuerdo que terminan todos cantando la marcha. Yo ahí sentí por primera vez esa cosa de que acá hay algo que es justamente lo que ustedes decían, la identidad. Hay algo que es fuerte, ¿no? Donde a toda esta gente se le va la vida en eso, ¿viste? Se juegan el pellejo. Entonces, nada, me transmitió una cosa que es como una impronta muy fuerte que te queda marcada medio a fuego. Terminó con que terminaron de cantar la marcha peronista, automáticamente todos se empezaron a parar y a irse. Nos subimos, nosotros teníamos un fitito, todo esto era en Capital, ¿no? En Parque Patricio. Nos subimos al fitito con mis primos, todas, más éramos 8 adentro de un fitito, nos fuimos,
cayó la cana, nosotros nos salvamos por una cuadra. Al Petizo Vera, por ejemplo, que era también Berazategui, que se fue a vivir, se había ido a vivir a Morón, que era lo agarraron, por ejemplo, y a la hija de él zafó porque los estaba llevando, la cana fueron 2 o 3 canas, pero estaba llevando a todos en una filita por la calle y se tiró se metió dentro de una casa, se tiró por un momento que no se dieron cuenta al jardín de adelante de una casa y se quedó escondido ahí hasta que se fueron. Bueno, nada, entonces yo no... esa fue un poco yo como que ya era una cosa que ya era antes de preguntármela, ¿no? Antes de hacerme... O sea, lo que siguió de ahí en más fue más no encontrar respuestas, digamos, de por qué vos eras así. No era que... No era tratar de explicar en todo caso algo que estaba dado para mí. Bueno, nada, así fui creciendo. Bueno, después vino el 83, ¿no? Todos esos años de la vuelta a la democracia fueron lindos, porque fue como toda una cuestión de como que empezabas a poder preguntar, hablar. Había un poco, no, en general se mantuvo mucha clandestinidad hasta bastante tiempo después, porque siempre estaba el miedo que en cualquier momento se vuelve. Pero bueno, empezó y finalmente, aunque perdimos las elecciones, porque ganó Alfonsín y nosotros no, digamos, ahora se da ahí una visión bastante simpática con Alfonsín y todo, porque bueno, pero en ese momento no era así. Alfonsín era, qué sé yo, como decirle, no sé, cómo era lo que era Massa en el 2013, no era no era muy creíble. Estaba Baldini de nuestro lado, está el Partido de los Trabajadores, digamos, del peronismo, y lo otro era otra cosa. Pero bueno, pero igual la vuelta a la democracia había sido una cosa muy fuerte, porque era nada, poder ir a actos, verte con los otros militantes, empezar a las elecciones. Me acuerdo de las elecciones del 83, que yo salía ahí con mis viejos y con sus amigos a hacer pintadas en Morón. Entonces pintábamos Luder, digo, tenía 9 años, 8 años, pero Luder, Herminio Iglesias y Román, que eran... yo quería que pinten Herminio Iglesias, y bueno, pintaban poco Herminio Iglesias, después, pero eran como los 3 candidatos, ¿no? de ese momento, de la lista peronista. Y bueno, y así fui creciendo y era como que, digamos, me acuerdo de la escuela, te preguntaban qué querés ser cuando seas grande, y yo decía, qué sé yo, vender herramientas con mi papá, hacía cualquier cosa, como dicen los pibes, o después que quería ser ingeniero porque mi abuela quería, o economista, no sé qué, pero lo que yo quería, lo que me gustaba era ser militante. O sea, el formato de que había aprendido era eso. ¿Qué querés ser cuando sea grande? Ser militante. Bueno, ahí fue la primera vez en ese contexto que lo conozco a Martín. A Florencia, en realidad con Florencia Sabatella, con la hermana de Martín, fui del Jardín de Infantes, desde Sala Marrón, del colegio, del Jardín del Avión. Entonces la conocí a Florencia de ahí. Y después fuimos a la primaria, a la 17 juntos. Entonces, Florencia era como una compañerita que no sabía de cuándo, pero siempre la conocía. Y una vez fui a jugar ahí a la calle donde vivía Celeste, que está acá, y Florencia, que era una calle muy linda, Convención era, ¿no? La calle Centenario. Porque era una cortada y estaba lleno de pibes. Centenario. Estaba una cortada, estaba lleno de pibes. Yo vivía en una avenida, no podía ni salir a la calle, en Morón, pero me iba con la bicicleta hasta ahí porque era un chico llamado Fabián Repeto, que vivía ahí enfrente era compañero mío de la primaria. Walter, Repeto. No, sí, Sebastián era el de nuestra edad. Sebastián, el otro. Walter era el más grande, creo. Sí, tenés razón. Y Sebastián Parrondo también, que estaba. Y bueno, y ahí vamos con el auto, con el mismo fitito que les había contado. Iba con mi hermana más grande, con Andrea, que
que es hija de mi mamá, pero no de mi papá. Entonces estaba viviendo con el padre, y que eran del PI, eran de izquierda. Entonces Andrea siempre también era más como con el peronismo, tenía algunos resquemores, pero medio que estaba todo mezclado, digamos, ¿no? Un poco todo ese sector. Y me llevan con el auto, y cuando frenamos, no sé cómo, había uno que era el hermano de Florencia, que tenía pelo largo, mete la cabeza hacia adentro del fitito y le dice a mi hermana, yo te conozco a vos porque vos militás, no sé qué, papá, se pone a hablar de política con Andrea, con mi hermana más grande. Porque la conocía de Morón, de la UES, ella militaba en el PI, iba al Dorrego, pero militaba en el PI creo que en Palomar, bueno. Entonces para mí también fue una impronta bastante fuerte, porque toda esta historia de la militancia y todo, era una historia de mis viejos, una historia mía, pero que yo no podía compartir en la escuela. En la escuela 17 de Castelar, no, peronista no era ninguno, casi ninguno. Los que eran peronistas eran los pobres. Había una cosa de bullying fuerte, implícito, ¿viste? Yo tenía 2 o 3 amigos en la escuela, en mi colegio, que eran pobres. Yo no sé por qué. Yo me hacía amigo, creo que me hacía amigo porque, nada, porque sí, porque eran pibes buenos, que hablaban, pero después me da cuenta que los demás lo miraban como que no, se porta mal, no sé qué, la otra. Y todos los demás en general no, votaban a Alfonsín, ¿viste? Y era una cosa así cotidiana que me da cuenta que hay una cosa social muy fuerte, más en las zonas estas de frontera social, como la Escuela 17, el Club 77, todos los lugares donde yo pasé mi infancia y mi adolescencia, digamos, que era como difícil que encontrar peronistas que sean de ese mismo lugar. Bueno, y con Martini, entonces de pronto dije, pero entonces Florencia, que la conozco de chica, ¿es peronista como yo o algo así? Pues no sé si era peronista, pero después lo conocí a Raúl, después me enteré un poco más, Raúl era más peronista, Tita era peronista, hablaba más con Tita, discutía con Martín, en el Dorrego seguimos, bueno. Pero fue como una de las primeras experiencias de sentir que como que había otra gente en paralelo, otras familias que tenían otras versiones de la misma vivencia. Eso me siguió toda la vida, digamos, después con un montón de otros compañeros, con un montón de otras compañeras que conocí, que sigo conociendo, que vi una historia. Después empecé a conocer más a los amigos de los que eran hijos desaparecidos. Empecé a tener compañeros de militancia, que eran... El otro hito así importante fue cuando empecé a militar yo fue mi primera experiencia militante en una cosa en Castelar que se llamaba Mesa de Trabajo Enrique Santos Discépolo, que era un grupo de pibes que eran desprendimiento de una unidad básica ahí de Morón, que se llamaba Dalmiro Flores, y que 3 pibes, uno quizás se acuerdan, se murió hace un tiempo, pero Javier Fernández. Bueno, pero bueno, ahí empecé mi primer militancia un poco más fuerte, ¿no? Más verdad, de ir a un barrio, espérenme, que me iba a quedar sin batería. Militábamos en Ituzaingó, en El Pilar, y hacíamos también actividades culturales en el centro de Castelar. Era una cosa que como que empezó a pasar una cosa después de que Menem gana las elecciones, que es que todo cambia, todo se transforma. En general para peor, pero algunas cosas no tan para peor. Una, por ejemplo, es que muchas de las cuestiones sociales que estaban marcados estos de que había como... había una estratificación social bastante fuerte. Había como un sector social más acomodado, los chetos, le decíamos nosotros, eran que escuchaban música tecno y que iban a bailar y que tenían cierta vida más frívola, si se quiere, y no eran peronistas. Ahí no se podía mucho ser peronista, ni ninguna cosa, ni pobre, toda esa cosa estaba medio mal visto. Y después había todo un montón de otra gente suelta, tribus sueltas, que podían ser algunos
Rolling Stone, otros nada, otros qué sé yo, donde ahí sí de pronto era, bueno, pero en el 90, después de Menem, todas esas cosas se empiezan a mezclar. Entonces el rock, que era, por ejemplo, algo más ligado a los que podíamos no ser chetos, digamos, y no, no ser peronistas, pero estar un poco más, la política era más aceptada, se podía discutir de política, de otras narrativas, eso se empieza a mezclar con los chetos ya no eran tan chetos, empieza a haber toda una mezcla cultural mucho más, como barajar y dar de nuevo una cantidad de cosas. Y entonces la mesa de la Discépolo empezó a hacer actividades culturales en Castelar y de pronto a convocar un montón de pibes, de sectores sociales donde antes no te daban ni pelota, pero ahora de pronto sí, venían a escuchar rock. Ahí, por ejemplo, empezó a tocar, como es estos que son los Caballeros de la Quema, Pierrock. Ahí lo conocí después a Daniel Zavala, ¿no? Y Gustavo Oliver. Bueno, empezó a haber toda una movida de ese estilo. Y nosotros militábamos en eso. Bueno, y ahí en la mitad conocí un montón de compañeros entrañables, ¿no? Todo esto medio previo en paralelo a la experiencia más sabatelista. Yo lo seguía viendo a Martín ahí. Martín en ese momento, digo Martín y en realidad es todo el grupo de Martín que militaban en el PC. Yo no los conocía del Dorrego. En general era la gente más afín que tenía en el Dorrego y que hacíamos cosas juntos. Paula Feldman, que también está en el partido, me acuerdo que era más grande que yo, pero los hermanos Garbarino, Jessica Iván, toda una cantidad de compañeros, pero yo no era el PC, no era comunista, era peronista. Igual me llevaba bien, con ellos discutíamos, sí, el peronismo está bien, pero Rousselot está mal, sí, pero el peronismo, bueno, teníamos 2 millones de discusiones que si quieren después las retomamos, pero no sé, no los quiero aburrir. Y entonces, pero en ese momento, ¿qué había pasado? Entre las cosas que empezaron a cambiar en la década del 90, también cambió el comunismo, digamos. Se cayó el muro de Berlín y todo el grupo más que yo conocía de los comunistas del Dorrego, los pibes, ¿no? Martín, Adrián, Grana, Damián, todos ellos se fueron del PC, ¿no? Y también empezamos a rondar todos los mismos lugares, a tratar de ver dónde militar, a tratar de ver qué hacer. Entonces yo me acuerdo que me lo cruzaba Martín ahí cerca de la parada de colectivo, porque Valeria Taramasco, una compañera nuestra, vivía del otro lado de lo de Martín, pero del otro lado, cruzando el puente ese, en la calle Sarachaga. Y entonces me cruzaba a tomar el 136 y me lo encontré un par de veces a Martín ahí, que venía a su casa, y estaba medio deprimido porque no encontraba un lugar donde militar. Para Martín, particularmente, la militancia era una cosa, después, bueno, les voy a contar, una cosa como mucho más fuerte que para otros, ¿no? Había muchos de nosotros que militábamos y hacíamos otras cosas, y Martín en eso siempre un poquito más que solo militaba, que era lo que principalmente hacía. Y me acuerdo que hablábamos, no sé si alguna vez tratábamos, bueno, de juntarnos, ¿no? Pero siempre éramos como que los que veníamos más del peronismo, después los que venían de la izquierda, éramos como amigos, pero independientes. Con los radicales no, en general con los que eran de franja morada, ahí había una cosa un poco más distancia. Compartíamos los espacios del centro de estudiantes y eso, pero éramos distintos. Los que eran los enemigos prácticamente, es gracioso porque hoy veía en Morón yo estoy viendo en Capital ahora, unos paleros de Huarte Mendía, que es candidato, ¿no? Y bueno, todo ese grupo de gente en el Dorrego había hecho una cosa como la lista incolora, el EIS, que era toda la antipolítica adentro del colegio del Dorrego. Y nosotros con los que más competíamos eran esos, porque en general iban bien con los chicos. Los chicos de la escuela estaban más predispuestos a la antipolítica que a bancarnos a todos los hippies, nosotros que le veníamos a hablar a bajar línea, a hablar de cosas que no les interesaban. Bueno,
la cuestión, el otro punto interesante es la historia más de Morón, ¿no? Que es cuando termino la secundaria en el 93 me lo encuentro a Martín de nuevo, que seguía con esta cuestión de buscar lugar donde militar, pero ya en la mitad había sido papá Martín, la había tenido a Camila, se había cortado el pelo, porque Martín tenía el pelo más largo que María el Rogan, y se había puesto saco, corbata, todo, y andaba con un maletín, ¿no? Un maletín esos rígidos. Y ahora el maletín y tenía un jamón crudo termocontraído, ¿no? Sellado. El papá le había conseguido, Raúl, le había conseguido que vendía alimentos, ir a vender alimentos, porque aparte de ahí acababa de ser papá, estaba por ser papá, tenía que laburar. Pero me lo cruza así en la calle, frena el auto, se baja y me dice que quería armar un grupo para ir al que justo me estaba por llamar, lo mismo que contaba Martín Costa, que me estaba por llamar porque está juntando gente que venía del peronismo, a la izquierda, de todos lados, todos los que estamos sueltos, para ir a militar al Frente Grande en ese momento, ¿no? Y dice, no, porque ahí están estos, lo otro, todo, pero en vez de ir y meternos atrás de alguno, armamos un grupo nosotros y vamos nosotros y somos nosotros. No tenemos que estar en el PCR, en el no sé qué, en el... es interesante esto porque Martín ya tenía una idea y de alguna cosa que tenía una impronta propia. Porque lo que pasa en Morón, la verdad que yo sí tengo que decirles lo más interesante de lo de Morón. Morón es una cosa particular, que tiene una impronta propia, que tiene que ver con esta cosa de que hubo un grupo que se construyó a la identidad política un poco de manera autónoma, ¿no? Por la suya, y que fue armando toda una experiencia mixta entre gente que venía del peronismo, de la izquierda, de otros espacios, algunos radicales, gente suelta, pero que hizo una historia propia, una variante. La historia uno no hace lo que quiere, ¿no? En general, los procesos políticos son mucho más grandes que uno, que la voluntad que uno quiere hacerlo. Pero los transita, sí los puede transitar a veces de manera propia, y lo transita a través de experiencias reales y existenciales, digamos, como la de Martín contaba en El Dorrego, que esas son las que uno le pone, ¿no? Le pone el corazón, le pone las ganas, le pone el cuerpo. Y en el 93 Martín empieza a convocarnos a varios para armar este grupo, que se llamó Convocatoria Juvenil. Y juntó a dos que venían del PC, a dos vecinas que tenía que hablaban de política un poco, a mí que venía del peronismo, a Adrián que quería estar pero laburaba 14 horas por día en una imprenta, y así fue juntando de todo un poco, y nos reuníamos y empezamos a discutir y a ver cosas para hacer. Yo recién había terminado la secundaria, ¿no? Y me acuerdo que hablaba ahí con Martín varias cosas, y siempre me llamó la atención una cuestión, que es que una de las primeras veces que me junto, recién había nacido Camila, Martín le preguntó, yo estaba con la carrera, con que iba a estudiar ciencia política, qué sé yo, le pregunté, ¿y vos qué vas a hacer? Y me dice, no, yo quiero laburar vendiendo vendiendo comida y esto, todo, juntar, me acuerdo que en ese momento decía 800, 900, 1000 pesos, pesos dólar del año 93, y militar. Y le digo, ¿no vas a ir a la facultad a estudiar? No quiero hacer eso, quiero militar. O sea, él lo único que quería era juntar la plata para comer él, la familia, y dedicarse a militar. O sea, los demás estábamos con un par de... Queríamos que ibas a estudiar, un tema, otro, o algún otro gusto, y Martín siempre en eso tenía una voluntad mayor que el resto con la política. Yo estuve un tiempo ahí, después me fui porque me fui a militar al peronismo, que era lo que más quería. Me acuerdo que lo hablé con él, todo, no estaba de acuerdo él mucho, pero bueno, después en otras cosas estuvo un poco más, me entendió un poco más, y me fui a militar al peronismo a Capital. Y nada, seguí conociendo un montón de compañeros que
que quisieron, nada, que venían con historias parecidas, éramos todos, en los 90 era muy difícil militar. Más que nada todos los que militábamos era porque éramos hijos de, o sea, porque era una especie de mandato que nos había venido por nuestros padres. Algunos porque los padres eran hijos desaparecidos, y otros porque tuvimos la suerte que nuestros padres estaban vivos, pero que también eran militantes, ¿no? Y bueno, y así fue que nada, que empecé a militar en Capital y en paralelo a hacer la carrera, hasta el año 95, 96, que me dediqué más a terminar la carrera y eso. Y ya más avanzado en la carrera y ya no estaba militando medio en ningún lado, en el año 98, creo que era 99, no sé si fue fin de 98 o principio del 99, el día que destituyen a Rousselot, pero por segunda vez, y que, no sé si el día que lo destituyen o el día que va preso, pero me acuerdo uno de esos 2 días que me levanto en la casa que estaba viviendo en ese momento, y que fue como un impacto muy fuerte para toda mi familia, ¿no? Y ahí, y mi vieja estaba, no, claro, ya le habían destituido y mi vieja era funcionaria de Crespo, del intendente. Y le di, me acuerdo que le dije, che, bueno, yo quiero militar, quiero hacer algo, porque como que quería volver. Así que ella me dijo, bueno, no sé, llamó a la fulano. Me acuerdo que me dijo, bueno, llamalo a lo que eran sus compañeros. Y lo que yo los conocía, los quería todo, pero que estaban más con la lista verde, y que yo no quería militar ahí, ni con Descalzo, digamos, ni en los sectores más vinculados al peronismo de ese momento, que no es el peronismo de ahora. O sea, sí es el mismo, pero era una coyuntura donde era más difícil, ¿no? Donde estaba mezclado el peronismo con el menemismo, entonces no era un lugar más afín. Y ahí decido, no, ¿sabes qué? Lo voy a llamar a Martín. Entonces lo llamé a Martín y lo fui a ver, y ahí empecé a militar, como decía Martín Costa, en el Frepaso, que ya al toque empezó toda la campaña del 99, un instituto que se formó, esas cosas, y bueno, después se ganó las elecciones, y bueno, y digo lo último y me callo y los dejo que me pregunten o que hablen otros, pero lo que pasó ahí a partir de eso fue que de pronto, por una coyuntura histórica, habíamos ganado un municipio, un grupo de pibes que nos conocíamos la mayoría de la secundaria, otros de otros espacios, pero todos de la militancia política. A Diego Espina, por ejemplo, que también viene del peronismo, nos habíamos cruzado varias veces en reuniones tratando de armar la UES, cosa siempre imposible, digamos. Andrés Rodríguez, que lo veía por acá, que también militaba en el PI, bueno, lo que contaba Osvaldo y todos los compañeros que se sumaron luchando contra las cloacas en Morón Sur. Es como que fue una cuestión de que nos fuimos amontonando los pibes del Dorrego, Martín Costa, Juan, todos los que habían militado contra la Batuone en el Dorrego. Y de pronto todos esos pibes, todo eso habían crecido un poquito, no muchos años, y uno, el que más voluntad tenía de hacer política, el que tenía más ganas de discutir, más claro en algunas cosas, bueno, más aptitudes tenía, era el intendente. Y los demás estábamos por ahí haciendo cosas distintas y armando un guiso de... Y esa identidad media particular de gente que se conocía desde hacía muchos años y a la vez éramos muy pibes, pero que teníamos una impronta que era distinta, era heredera de nuestros viejos, porque casi todos éramos herederos de toda esa historia, y teníamos como un mandato ahí bastante claro, bastante fuerte, y a la vez teníamos una impronta que era propia, y de una cosa que fuimos aprendiendo al andar, y que
que bueno, y le fuimos dando la propia experiencia. Bueno, ya los cansé. No, por favor, al contrario. Bueno, te voy a preguntar más que nada en la actualidad. Ahora en cuanto a gestión y también en cuanto al partido, ¿en dónde te encontramos? Yo me dediqué a hacer encuestas. Ahí como cada uno nos fuimos acomodando en algún lugar, ¿no? Aprendiendo a hacer algo. Como Osvaldo decía que se dedicó a infraestructura y con la gente que estaba ahí fue aprendiendo una cantidad de cuestiones de eso. O Celeste aprendió cuestiones administrativas, de compras y otras, y de comunicación, bueno, eso ya sabía. Yo me dediqué a las encuestas, ¿no? Bueno. Antes, en la gestión, Sí. ¿dónde estuviste? Ahí, en una oficina que en principio se llamaba Oficina de Análisis y Evaluación de Políticas Municipales, que éramos, no, primero la coordinación de gabinete, con un compañero que no sé qué es su vida, siguieron otro rumbo, pero que era Marcelo Hugo, que es el primero con el que Martín me dijo, bueno, andá a laburar para... Yo quería laburar en cosas más vinculadas a a lo que estudiaba y eso, y me dijo, bueno, andá con Marcelo. A Lucas también lo mandó ahí, que era más chico todavía, porque Lucas era esto, pero con 4 o 5 años menos. Y de ahí se desprendió una oficina que fue Oficina de Análisis y Evaluación de Políticas Municipales, donde estaba Claudia Iglesias, que también siguió otros caminos, bueno, distintos, y yo, y otro más que era consultor, otro amigo de Claudio y de Marcelo, que también tiene una consultora y que medio también nos enseñó una cantidad de cosas, cómo se hacían encuestas, al menos parte del laburo. Y ahí con dos compañeras, dos chicas, no compañeras, sí, algunas después compañeras, otras menos, pero las dos muy amigas, empezamos a una oficina donde éramos básicamente 3. Ellas dos hacían las encuestas todos los días y yo las procesaba, armaba los cuestionarios, ¿no? Y empezamos a hacer una cosa llamada el barómetro, que era una evaluación de gestión de la gestión municipal, sobre el estado de las calles, la seguridad, bla, 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 bla. Y en la mitad yo me recibí, empecé a hacer una maestría en opinión pública, que es para hacer encuestas, y todos fuimos haciendo un camino así de estudiar un poco lo que a la vez estamos experimentando en la gestión, y bueno, eso después terminó. En el 2003 fue muy lindo, cuando toda la experiencia del corte boleta, pero eso la hablamos otro día, pues si no, se nos va a hacer muy largo, pero que fue muy importante, fue como el momento de florecimiento de toda esta experiencia. Porque en el 99 es una elección que todo este grupo la gana, pero digamos, lo que había hasta ahí era el proyecto de Martín centralmente y todos un montón que estamos ahí, pero la voluntad de él de ser importantes dentro del FREPASO, ¿no? Y ganar una interna y una serie de cuestiones. Pero la elección ante la gente en realidad la gana la alianza. Y Martín entra en la boleta y es intendente, pero sin ganar ni perder votos por él, digamos, ¿no? Pero en el 2003 se había caído todo a cacho, el país se había ido, y la alianza ni les digo. La alianza de la Rúa, ese señor, vieron que cada tanto lo hacen memes, ese que era... todo eso se cae a cachos, y lo que queda en Morón, en pie, éramos nosotros. Muchos de los que estamos acá, que éramos 20, 30. Me acuerdo de una reunión en el local ahí en Rivadavia una vez, donde estamos discutiendo, bueno, ¿por qué vamos a hacer? ¿Y qué somos? ¿Y quiénes somos? Y tenemos que ver quiénes somos y cuántos somos. Y me acuerdo de José Campagnoli, que dice, bueno, quizás somos los que estamos acá, y éramos 20, ¿viste? No éramos mucho más. Si habían ido aliados. El único concejal leal que quedaba en el Consejo Deliberante era el Gordo Grana, solo.
Había cosas que votaba él solo directamente. Empezó a tener a Surano de aliado, pero Surano venía del radicalismo, pero ya estaba más presto a estar acá que allá. Y se fue armando toda una cosa. En el 2003 fuimos nosotros solos teniendo que hacerle frente, armar un partido, y hoy estamos un poco más, como si se quiere, tenemos más experiencias en ganar elecciones, en pelear elecciones, lo que puede pasar o no. En esa época, no sé, Andrés Rodríguez tenía un poco más de idea de las campañas porque laburaba con esas cosas y había pasado alguna. Pero el resto en general no teníamos ninguna certeza. Y bueno, y fuimos haciendo una cosa que fue muy, muy genuina y muy fuerte, que fue todo lo del... Dije que no iba a hablar y bueno, hace 10 minutos estoy hablando de lo del 2003 y la tijerita y todo eso. Y bueno, yo seguí haciendo encuestas y me profundicé en eso. En el 2010 yo me voy del partido. Les voy a decir la verdad, no les quiero mentir. No, ya lo sabemos. Pero, y así como me fui en el 2010, en el 2015, cualquier cosa pendiente, pues, para mí proscribieron todas. Cuando volvió Macri es como, no fue que volvió la dictadura, porque no es lo mismo, pero hay un sentimiento así de que te sentís desterrado de pronto. Y cuando encima eso se le empezó a sumar la persecución a compañeros, el estigma, como que volvía una cosa donde parece que te señalaban con el dedo porque eras kirchnerista, algunos compañeros que empezaban a meter, digamos, algo de ese clima de los defensores de la dictadura y de la derecha, que no era la derecha, no era el menemismo, ¿eh? El menemismo era otra cosa, el menemismo era un peronismo hecho liberal para poder seguir el viento, digamos, seguir las corrientes del viento, pero no... pero lo de Macri era una cosa mucho más fuerte. Ahí proscribieron todas las cosas y nos volvimos a empezar a encontrar con un montón de compañeros como Larry, que estaba también por ahí, que bueno, que ya en medio no tenía sentido pelearnos por alguna discusión que en ese momento era totalmente ajena. Y yo me seguí dedicando a hacer encuestas. Me había ido a laburar a Quilmes, había empezado ya hace 2 años a hacer encuestas por mi cuenta, y en el 2016 sobre todo, ahí me empecé a dedicar más a la consultora y sobre todo había una cuestión, entre todas las cosas que hacía el macrismo, una que yo me daba cuenta por mi laburo era que exageraban la cuestión esta al principio, los primeros meses, de que Macri estaba perfecto, que tenía 70% de aprobación y que era indestructible y que los kirchneristas lo mejor que podían hacer era renunciar a su identidad, entregarse y pedir disculpas, y bueno, iban a lograr que no lo fusilen. Más o menos eso era lo que querían transmitir. Y no era cierto, la verdad que cuando vos hacías de cuenta veías que del 49% que habíamos votado a Scioli, había un 35, 40, 38, me acuerdo que me daba a mí más o menos, que con algunas dudas y todo, pero que no quería saber nada con Macri. Y bueno, nada, ahí empecé a hacer encuestas y un poco a difundirla, y Navarro empezó, claro, después aparecieron, había como algunos 4 o 5 locos, ¿no? Como tirándole piedra un poco al macrismo, porque el macrismo era no solo que habían ganado las elecciones, tenían a Clarín de su lado, tenían a los jueces de su lado, tenían todos los empresarios de su lado. Después empezaron con la persecución judicial. Hacías una marcha, te empezaban a caer a trompadas. Digamos, era como que todos los... No. Y bueno, y había como ciertas pequeñas experiencias de... Nada, veíamos a Navarro o hacíamos cosas, o escuchamos a Tonietti, que eran pocos los lugares donde se decían otras cosas, se discutían otras cosas. Nada, y ahí empezaban a trascender un poco más que esta cosa de las encuestas, había
éramos 2 o 3 consultores, que bueno, uno Artemio López, me lo volví a encontrar Artemio, que también hacía encuestas en Morón, yendo a dar una charla a la UNAG, que me decía, vos sos el de Dicen, como, pues le llegaban las encuestas, y nada, fue una experiencia bastante mezclada ahí entre la militancia y el laburo, pero que bueno, que nos sirvió como una especie de forma extraña, pero de resistir también a la disolución de la identidad, que era lo que básicamente nos proponían del macrismo, de la tele, de todos lados, ¿no? Ustedes dejen de ser quienes son y entréguense y bueno, serán perdonados. Y no, nosotros nunca íbamos a querer hacer eso. Hilario, ¿y en qué grupo estás ahora? Y no estoy en ninguno porque, medio porque lo que me fue pasando es que haciendo encuestas, o sea, la verdad es que es medio cómodo lo mío, pero me fui buscando un laburo que trabajo con mis amigos, con mis compañeros, con muchos de los que les conté que fui conociendo a través de la militancia o después a través de otros compañeros. Entonces, laburo para Quilmes, para Morón, a veces algunas cosas en el ANSES, otras con gente más vinculada al ciolismo, pero tuve una cantidad de distintos compañeros peronistas con los cuales, nada, tengo la oportunidad de participar de la política y de las elecciones y esas cosas desde un lugar haciendo las encuestas y discutiendo. Después hago cosas así, cada vez que me invitan a una charla, a una actividad, trato de ir, pero a título personal. Sí, nos dicen que sos súper asertivo. Ahí María ya te había preguntado antes de empezar el Zoom cómo veníamos en Morón y demás. Lo podía repetir. Era asertivo. En general, mira, te voy a decir la verdad. No son los consultores en general los que son asertivos, los que aciertan o no, son las metodologías. O sea, vos no es que si haces las cosas te salen bien porque lo que estás haciendo es de buenas maneras. Y hace varios años que venimos haciendo las cosas mal, digamos, las encuestas de determinadas maneras que pueden salir bien. Vieron que cada tanto después de las elecciones dicen, pero ¿cómo? Le pifiaron todos, ¿viste? Sí. Bueno, pasa porque estamos utilizando técnicas que son más baratas, pero que lo que hace es que son más imprecisas, se alejan del modelo. Entonces ahí estamos acertando menos. Ahora sí me animo a responderte por las elecciones que vienen. Y te digo una cosa bastante simple, que es, nuestro país nunca abandonó del todo el modelo bipartidista, ¿no? Porque básicamente lo que sostiene eso son dos identidades políticas. Estas cosas que les contaba al principio, de que existía el peronismo de un lado y había otra cosa que era socialmente distinto, que era esa estructura sociopolítica, digamos, organización sociopolítica de las identidades, nunca se desarmó en la Argentina. Lo que hubo fue la crisis del radicalismo después de la Alianza, y que ese espacio no peronista se fue dividiendo en islotes. Alguna parte de todas esas experiencias se unieron al kirchnerismo, que viene a ser una especie de, es el peronismo, neoperonismo, el peronismo del siglo XXI que decía Cafiero, es el kirchnerismo.